Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera. Bueno, hola, ¿qué tal? Qué gusto estar otra vez contigo, amigo en el espacio, pero sabemos que estamos llegando a tantos lugares con este programa Salvemos a Nuestros Niños y seguramente te vas a quedar a escuchar algo que tiene mucho que ver, por supuesto, con los niños, con la familia y en este caso con la educación. Te quiero contar una pequeña historia de un muchachito que amaba mucho a su papá y que viviendo en Alemania, siendo su padre un gran comerciante, un gran industrial, se mudaron a Inglaterra. Y estando en Inglaterra, el papi, que era cristiano, digamos, se enroló en la iglesia anglicana. Y el muchacho le preguntó, ese muchachito, ¿por qué vamos a la iglesia anglicana? Y el papá le contestó algo que en un ratito te voy a contar. Yo levantaré bandera. Bueno, no puedo seguir sin contarte el final de la historia. Este muchachito alemán, con su papá alemán, viviendo en Inglaterra y en la iglesia anglicana, le preguntó al papá por qué iban a la iglesia anglicana. Y el papá le contestó, porque acá en Inglaterra la mayoría son anglicanos y me tengo que hacer amigo de ellos para que mi negocio prospere en esta nueva nación donde hemos venido. El chico se desilusionó muchísimo, tanto que dijo, ¿cómo puede ser que mi papá vaya a la iglesia para hacer plata? Este muchacho se llamaba Carlos Marx. ¿Lo conoces? El padre del comunismo. El que dijo, la religión es el opio de los pueblos. ¿Por qué lo menciono? Porque la educación, la formación, el ejemplo del hogar es fundamental y de eso vamos a hablar. Para eso tengo aquí en la mesa a alguien que puede ser fruto también de un hogar, de mi hogar, que compartimos con una hermosa muchacha que se llamó Lucila Carmen Consoli, que fue mi esposa durante 51 años, con la que tuvimos 3 hijos, el último de los cuales está aquí en la mesa. Gastón, bienvenido. Muchísimas gracias, claro que sí. Un gusto recibirte. Preciosa familia. Con todos los defectos y todas las virtudes que puedan haber, ¿no es cierto? Absolutamente. No somos la familia Ingalls, no fuimos la familia Ingalls, pero tratamos de seguir los pasos del Señor. ¿Cómo estás, Gastón? Muy bien, muy contento de acompañarte una vez más en el programa y de juntarnos un ratito a conversar de estos temas tan importantes. Claro. Nosotros comenzamos con Gastón en el año 2000, 2001, este programa, Salvemos a Nuestros Niños, que tuvo 2 o 3 años de vigencia, con el ministerio Salvemos a Nuestros Niños, en la ciudad de Ituzaingó, en Buenos Aires, y Gastón en ese tiempo era mi directo colaborador, ahora ya ha volado como correspondía, bien alto, por distintas alturas, para la gloria de Dios, pero es un poco volver a
aquello, ¿no? Con la misma dirección. Absolutamente, permanecer en la visión, amplificar el trabajo, pero manteniéndonos firmes en esa fuente de entender el rol estratégico que tiene para la extensión del reino de Dios la matriz de la educación. Así es. Decinos, para ubicarnos, algunos ya por supuesto te conocen, yo hago una broma que no me puedo evadir de hacerla una vez más. Yo en mi tarjeta de presentación pongo papá de Gastón. Es decir, es mi nueva identidad por la trascendencia que he tenido, muchacho, que estás en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. En aquellos años donde iniciamos con Salvemos a Nuestros Niños, era un estudiante de ciencia política. Bien. Por la gracia de Dios concluí esos estudios y me fui especializando más, tanto en educación como en liderazgo estratégico. Y desde hace unos cuantos años, tanto en el área de servicio de la política como más específicamente en el área de educación, estoy invirtiendo muchísimo tiempo, energía, formación de equipos para atender esto que entiendo que es una de las conversaciones más trascendentes, que es desde la Iglesia aportar mujeres y hombres preparados, honestos, idóneos para el área de lo público, tanto en todo el abanico de la esfera política como muy específicamente el área de la educación, que es uno de los pilares de la sociedad y del Estado, ¿no? Sí. Entonces, la tarea pendiente en la transformación del sistema educativo todavía es faraónica, así que hay mucho trabajo. Bueno, vos sabés que de algún modo tu impronta familiar, el hecho que tuvimos una escuela años, te formó de algún modo. ¿Cuáles serían los ámbitos naturales donde un niño, un adolescente, después un joven, debiera recibir una buena educación? Bien, qué bueno que arrancamos este programa identificándonos como familia, Claro. Haciendo mención a mamá, que fue una mujer de Dios, que ya está en la patria celestial. Así es. Que junto a vos ha impreso valores de vida en lo que es el primer núcleo fundamental y irrenunciable, que se ha dicho tanto en este programa, que es en la transmisión de educación, sobre todo en la matriz de los valores. Así La es. transferencia de valores tiene como un ámbito inicial e irreemplazable que es la familia. La familia. Vivimos en una sociedad donde el concepto de familia está en una reconstrucción, está totalmente cuestionado, está cuestionada la idea de familia judeo-cristiana, occidental, desde una matriz del pensamiento liberal, que se concibió en la unión permanente con base en el amor de un hombre y una mujer, con el sentido de la procreación de la especie, pero también en la construcción del ámbito ideal pensado por Dios para ser el primer instrumento de transmisión de valores y de educación. Esa es la familia. La familia, como sabemos bien, e incluso lo refrenda mucho de la bibliografía en psicología y psicopedagogía, la familia es un ámbito de contención. Correcto. Donde el individuo, desde sus primeros días de vida, comienza un proceso de construir capacidades intelectuales, capacidades emocionales y capacidades espirituales. Así es. Para eso la familia es la mamadera fundamental. No podemos prescindir de la familia. Si se prescinde de la familia, se van a generar otras consecuencias. Claro. Pero el ámbito ideal pensado por Dios es un hombre y una mujer unidos en el amor, que gestaron, que generaron desde ese vínculo sus hijos, a los cuales les van a proyectar valores y le van a proyectar educación también. Y también le van a proyectar vanidades y un mandato. Y todo eso va a estar ahí, y disvalores. Pero ese es el ámbito ideal para que este individuo comience a socializarse. Bien. Cuando la familia está ausente, comienzan a darse una serie importante de indicadores, la enorme mayoría de los cuales son negativos, que traen consecuencias en las distintas etapas, traen consecuencias en la formación espiritual y emocional del individuo,
traen consecuencias en la etapa de la escolarización del niño o de la niña, Claro. cuando comienza a socializarse más firmemente, comienzan a aparecer problemas de conducta, de aprendizaje, de formación de valores, y terminan repercutiendo cuando somos adultos. Sí. Entonces, todo lo que no fue natural, normal y sana y sabiamente formado en el ámbito de la familia, luego supone de una ayuda, un acompañamiento. Tengo idea de que han hecho recientemente un programa con Pastor Diego Celi, que justamente es un encargado de Dios de trabajar con las consecuencias Claro. que produce la ausencia de la familia, del vínculo sano de la familia en la formación del individuo. Entonces, la rebeldía social individual, la búsqueda de canalizar ese descontento en Esa abuso rebeldía. de drogas, en abuso de alcohol, la incapacidad de sentirse en armonía con la sociedad y con el ámbito donde te moves, tu barrio, tu vecindario, tu familia, tu gente, tu escuela, no poder adaptarse a eso, tiene que ver con cuando se fue disruptivo el camino en la transmisión de valores y de enseñanzas en la familia. ¿Alguien puede ocupar ese lugar, por ejemplo, la escuela? En caso en que la familia haya fracasado o no haya hecho bien su tarea. Yo lo entendería de esta manera. La escuela no está ideada para reemplazar a la familia, sino para complementarla en determinado Bien. momento de la vida del individuo. Correcto. Ahora, si no hubo familia, la escuela va a recibir el estrés de tener que cumplir un doble rol, de cumplir el rol para la que fue creada, que es para socializar y transmitir otros valores y otras enseñanzas al individuo, Sí. y además intentar complementar lo que no se generó en la familia. Entonces, primera conclusión que yo sacaría, hablándole al creyente, a la mujer y al hombre de Dios, el rol fundamental, transformacional, de revolución, de avivamiento espiritual y de transformación social es persistir en la formación de familias. Bien. Este es el ámbito. ¿Qué podemos hacer para ser revolucionarios en el ámbito espiritual? Sigamos trabajando con nuestros niños y adolescentes, formándolos de tal forma que sigan creyendo en que la unión permanente de un hombre y una mujer, en santidad, en amor, en base a un proyecto de vida, es la idea de Dios para transformar las sociedades. Entonces, en la medida que la Iglesia emerja en la sociedad como la propuesta, a pesar de que esto es contracultural y va a contramano de la tendencia social, Sí. pero que una masa crítica de la sociedad sigue diciendo: yo creo en el amor, yo creo en la fidelidad, yo creo en la familia, yo creo en que mis hijos no me forman a mí, sino yo formo a ellos para que cuando sean adultos ellos sean también formadores de otros. Esta idea tiene que ser firme, amorosa, paciente, misericordiosa, pero compartida, y seguir ganando voluntades en este partido, en el contexto de la sociedad. Sería el primer plan estratégico de Ahora, la Iglesia, ¿no? Gastón, vos sabés bien, y eso lo padecemos mucho los que hemos formado familia y predicamos lo mismo que vos dijiste, que desde el punto de vista espiritual siempre apelamos a ese aspecto. La familia ha entrado en una crisis fenomenal. Es lo que tenemos. Y me da la impresión de que algunos sectores de lo que nos consideraríamos el último reducto, desde la fe, desde las convicciones cristianas, también está un poco debilitado en este aspecto, y es como que estamos en una crisis doble por lo que está ocurriendo a nivel, digamos, secular, o si queremos aplicar un término espiritual, en el reino de las tinieblas, que es fuerte, y no emergiendo del reino de la luz una palabra rectora. La Biblia nos indica que somos luz y sal de la sociedad, ¿no es cierto? Bien. Entonces cada uno tenemos individualmente ese llamado, y como cuerpo que somos la Iglesia tenemos que proyectar ese mandato. Bien. A mi modo de ver, lo que pueda pasar en la oscuridad está muy claro. Todo lo que no es la luz del Evangelio es oscuridad. Entonces, que aquí en la oscuridad la familia esté devaluada, haya una crisis de valores, ocultismo y promiscuidad haya entrado profundamente en las familias, y toda otra forma de males está prescripto por la Biblia en la introducción. Está presupuestado. Está presupuestado, con lo cual sí nos duele, sí nos ocupa y preocupa,
pero es el escenario prescripto en el cual tenemos que trabajar. Pero la voz de esperanza es que hay en el medio de la sociedad luz y sal, y hay esperanza. Por eso creo que hay un ámbito intermedio entre la familia y la escuela, Sí. que es la iglesia. Bien. Y la iglesia es tal vez por excelencia un espacio de salvación, un espacio de sanidad, un espacio de esperanza Sí. para la sociedad. La iglesia evangélica en Argentina ha crecido mucho y algunos la visualizamos como un espacio alternativo, como para poder proveer salvación. Por ejemplo, en el caso de la educación sexual. Hoy, y después te voy a comentar, te voy a transmitir un pensamiento muy brevemente, pero hoy la educación sexual se dicta, se cree, se visualiza muy distinta a lo que la Biblia aconseja, ¿no? Exacto. Entonces, nunca nos cansamos de decirlo, hay en Argentina más de 20.000 puntos de encuentro cristianos que llamaríamos iglesias, Sí. ¿no? Pero además de los puntos de encuentro hay millones de iglesias Sí. caminando que son las mujeres y hombres que la componemos. Correcto. Pero en esos puntos de encuentro, de reunión, de congregación, no hay otra institución social en Argentina, ni partido político, ni club, ni asociación de personas tan capilar, tan presente en cada barrio, en cada ciudad de la ciudad, del país. Esos debieran ser nuestros centros de formación en educación sexual Sí, integral. Totalmente. Nosotros debiéramos, sin cambiar los nombres de las cosas... Debiéramos. Sí, podemos Estás hacerlo. hablando en un término... Podemos hacerlo, está al alcance de nuestras posibilidades si, como dice Romanos 12, renovamos nuestra manera de pensar para ser transformados y transformar a otros a fin de comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pudiéramos abrir en cada centro, es decir, aquí se enseña educación sexual Correcto, integral, se correcto. previenen las enfermedades Perfecto. venéreas, se previenen los embarazos no intencionales, se ayuda a nuestros jóvenes en sus problemas de identidad. Sí. Imagínate que seríamos una respuesta, podemos ser una respuesta cabal, profunda, masiva a este flagelo. Y lo que te comentaba, tal vez un comentario breve sobre de dónde proviene este flagelo. A ver. Lo digo más de mi perspectiva politológica, ¿no? Sí. Pero en las confrontaciones de ideas muy fuertes a nivel global, a nivel sí, mundo, sí. entre un sistema liberal de pensamiento, el liberalismo que surgió de la Reforma Protestante, que dio lugar al sistema capitalista, que dio lugar al Estado moderno, que dio lugar a la familia Sí. organizada, todo ese modelo liberal, que después ha ido evolucionando con la historia, está francamente confrontado por alguien que vos mencionaste aquí, que es el pensamiento marxista, que es el pensamiento Exacto. leninista, el pensamiento trotskista, que es legítimo, es otra manera de pensar, otra manera de concebir el Estado, la sociedad, la familia. El bloque comunista en algún momento tenía como eje la lucha armada para la conquista del poder, la lucha armada para tomar el poder. Claro. Ese eje, a partir de 1990 que la Unión Soviética desapareció, con sus ejes fundamentales como Cuba y otros muy devaluados, Sí. cambió. Cambió. Y el foco dejó de estar en la lucha armada por el acceso al poder, sino en la introducción de ideas y de valores al interior del sistema liberal, Correcto. al interior del sistema capitalista, Así es. al interior del Estado moderno. Y lo cual fue una gran estrategia, porque conceptos de Estado, de economía y de familia ya no luchan, sino que fueron incorporados. Claro. Y hay un nuevo, por ejemplo, modelo de Estado. Hay un nuevo modelo de educación. Sí. Y hay un nuevo modelo de familia, que no es tan nuevo. Pero lo que llama la atención es, por ejemplo, que de las universidades liberales, que uno ubicaría torpemente, con menor conocimiento, universidades de derecha, suponte, emergen pensadores de izquierda, pensadores Sí. progresistas, que piensan que la familia ya no es lo que se creía, y que el vínculo de las personas y que la identidad de las personas, detalle, ¿no? Por ejemplo, durante 200 años de modernidad en nuestros documentos de identidad pusimos sexo masculino y femenino. Sí. Y esto ya está en cuestionamiento y va a desaparecer de nuestros documentos por la mirada del género. Claro. Y la identidad que nosotros creíamos biológica, que el hombre es hombre por toda su contextura desde la biología, por sus órganos reproductores, por su psicología, por su rol social, está totalmente cuestionado, y aunque para algunos parezca evidente que no puede ser así,
Hoy el pensamiento va ganando en base a otras ideas. Sí. Entonces, el mismo Estado hoy piensa más en términos de la lucha contra las ideas originales, en lucha, en confrontación contra las ideas liberales que partieron de la Biblia. Sí. Por eso, en muchísimos ámbitos se dice Dios es una construcción social. Es la creencia de un grupo de personas, pero la existencia de Dios es relativa. La creen quienes quieren dominar a otros a través de Dios. Entonces, todo está en cuestión, todo es relativo y el epicentro de esta confrontación de ideas fue el individuo y fue la familia. Ahora, vos mencionaste en todo lo que estás diciendo, propusiste que las iglesias sean centros donde se ofrece una enseñanza, por ejemplo, en lo sexual y, por supuesto, en todas estas ideas. Pero eso es posible, vos lo ves factible, porque en todo lo que vos decís, tendríamos que hablar de la nueva era como el movimiento, digamos, inmanente que aparece, que no tiene identidad definida, pero que ha actuado desde hace décadas. Pero tendríamos que ir un poquito más atrás, hablando de la masonería, por ejemplo, en la influencia. Bueno, estoy seguro que no tenemos problemas, no tenemos tiempo hoy, pero sí, claro. Y vos hablaste del comunismo. Ahora, esto que está irrumpiendo de una manera como un tsunami, históricamente hablando, fue la Iglesia o el remanente el que puso un muro de contención, por ejemplo, en la Reforma, cuando aparece un Lutero. ¿Qué tiene que pasar hoy? Te digo porque nos faltan 3-4 minutos y vos tenés que ser muy específico en esto. Yo creo que cuando mujeres y hombres en una masa crítica de grupo, de cuerpo, se alinean al pensamiento de Dios, claro, y a proponerle a la sociedad el rumbo que Dios prescribe y se involucran en las instituciones públicas, en el arte, en la cultura, en la educación, en la política, en el deporte, comienzan a guiar a la sociedad en el cumplimiento de ese mandato de ser luz y sal. La luz es un faro, ¿no? Sí. Los barcos que buscan amarrar en un puerto se guían por un faro. Sí. Y eso es lo que la Iglesia significa para la sociedad. Claro. Entonces, claro que sí, hace 250 años la Iglesia marcó el rumbo y los países que emergieron de esas transformaciones son hasta hoy los que lideran el mundo. Así es. La enorme mayoría de esos países ha perdido su fe, pero no ha perdido sus valores incluso. Pero en nuestras latitudes, en Argentina y en Latinoamérica, creo que tenemos un mandato a levantar fuerte esa luz, esa guía en función del plan de Dios para la sociedad. Entonces dijimos, la familia, el rol fundamental es no ceder, no cambiar, no dejar de insistir en ser fabricantes de familias conforme al modelo bíblico. Luego la Iglesia tiene hoy la posibilidad de ser una influencia viva en sus actividades, en sus centros, atraer la atención, atraer para actividades culturales, para actividades deportivas, para adolescentes, para jóvenes, educación sexual integral, asistencia a la madre con embarazo no intencional, a la violencia de género, a la recuperación de las adicciones y también un paso más estratégico de la Iglesia, que es ocupar los espacios. La educación pública, ya sea de gestión estatal o privada, aguarda la manifestación gloriosa de mujeres y hombres que ocupen espacios, como docentes, como directivos, como funcionarios, como pensadores de la educación, como pedagogos, los que puedan escribir la educación de los próximos 20 años para toda la sociedad. Así que a modo de conclusión, tal vez hablando de educación, no solamente formar familias, que es fundamental, no solamente hacer la Iglesia un instrumento vivo de transmisión de valores a las familias y a toda la sociedad, sino tal vez pensar, orar, meditar, abrir la manera de pensar en que de nuestras iglesias puedan surgir también miles de educadores, miles de pedagogos, miles de funcionarios que ocupen el espacio en la esfera pública para marcar esta tendencia de una educación para toda la sociedad con una cosmovisión bíblica. Levantaré bandera
Bueno, Argentina está viviendo un tiempo muy especial en la cuestión de la ideología de género, el tema aborto, el tema educación sexual integral, etc. Y esto nos llama como iglesia a asumir un rol que vos acabás de mencionar. Lo que yo veo en este momento es que estamos haciendo marchas, manifestaciones públicas en el Congreso y demás, pero no está ocurriendo eso que vos estás mencionando como hasta parecería una utopía. ¿Por qué no das una palabra final respecto de esta realidad? Bueno, por ahí si hubiera una pregunta asertiva para hacernos a todos los que nos consideramos seguidores de Cristo y a Iglesia, es cuánta luz y cuánta sal estamos dispuestos a hacer con nuestras propias vidas. Como decía San Agustín, hablando, pero fundamentalmente predicando, ¿no? Lo que nos proponemos ser en cuanto a agentes de cambio social y transformación. ¿Cuánta vocación tenemos para ser como los que eran Daniel y sus amigos? 10 veces mejor a los de su generación, pero 10 veces mejor no en un sentido competitivo y soberbio. 10 veces, como siempre hablamos, más preparados. La página de la historia que nos toca vivir nos requiere preparados. ¿Cuánto estamos dispuestos a instruirnos, a aprender, a leer, para poder ser transmisores de cambio? ¿Cuánto estamos dispuestos a involucrarnos, a salir de nuestra zona de control para ingresar en una zona de riesgo, de vicisitud, donde solamente la dependencia de Dios nos va a poder permitir introducir la luz en la más patente oscuridad? ¿Qué tanto compromiso tenemos en ser agentes de transformación? ¿Cuánto podemos abrir nuestros templos, nuestras congregaciones, nuestros equipos de jóvenes, nuestros equipos de matrimonios a poder generar una forma de evangelismo con una mirada renovada, abriendo a las conversaciones que le interesan a la sociedad, siendo transmisores de valores, siendo contagiadores de una mirada donde Dios pueda ser el organizador de la vida, en la familia, en la iglesia, en la escuela y en las casas de los argentinos? ¿Qué tanta fe podemos llegar a tener para ver que Argentina sea un país rendido a la voluntad de Dios? Creo que podemos definitivamente, creo que Dios quiere, y si su iglesia se alinea, vamos a ver años de avivamiento, de reforma y de transformación social. Como dice la palabra, es tiempo de actuar, Señor, porque han invalidado tu ley. Gracias, Gastón. Y a ustedes les digo, pensar. Hasta luego.